El camino del Calvario, capítulo 9, el poder de la sangre del Cordero. El mensaje desafiante de un avivamiento, según llega a muchos de nosotros en estos días, es penetrante en virtud de su gran sencillez. La verdad es que lo único que puede impedir en todo el mundo que el creyente ande victoriosamente en comunión con Dios y esté lleno del Espíritu Santo es el pecado en una u otra forma. Solo el poder de la sangre del Señor Jesucristo puede limpiarle del pecado y darle libertad y victoria. De todos modos, es muy necesario que sepamos qué es lo que le da a su sangre el gran poder ante Dios a favor de la humanidad, para que podamos comprender bajo qué condiciones podemos experimentar en nuestras vidas su plena virtud. Cuántas hazañas de los hombres y múltiples bendiciones atribuyen las sagradas escrituras al poder de la sangre de Jesús. Por su poder se reconcilia el hombre con Dios, Colosenses 1:20. Por su poder hay perdón de los pecados y vida eterna para todos los que depositan su fe en el Señor Jesucristo, Colosenses 1:14, Juan 6:54. Por su poder, Satanás es vencido. Por su poder hay una continua limpieza de todas nuestras maldades, 1 Juan 1:7. Por su poder podemos ser libertados de la tiranía de una mala conciencia para servir al Dios vivo, Hebreos 9:14. Por su infinito poder, el más indigno tiene libertad para entrar en el santuario de la presencia divina y morar allí continuamente, Hebreos 10:19. Con razón preguntamos, ¿qué es lo que le da virtud a la sangre? A esta pregunta se añade otra. ¿Cómo podemos experimentar todo su poder en nuestras vidas? Muy a menudo la eficacia de esa preciosísima sangre para limpiar, pacificar y vivificar, destruyendo el pecado, no se manifiesta en nuestras vidas. Con excesiva frecuencia no nos hallamos viviendo todo el día en la presencia de Dios y en comunión con Él. ¿De dónde proviene su poder? La respuesta a la primera pregunta es sugerida por la frase de Apocalipsis 7:14 que describe tiernamente la sangre de Cristo como la sangre del Cordero. No es la sangre del guerrero, sino la sangre del Cordero. En otras palabras, lo que da a la sangre preciosa su eficacia ante Dios y los hombres es la disposición mansa de aquel que la vertió, siendo ella la suprema manifestación de su mansedumbre. El título de El Cordero, que tan frecuentemente se da en la Biblia al Señor Jesucristo, es en primer lugar una descripción representativa de su obra, la de ser un sacrificio por nuestro pecado. Cuando un pecador israelita quería reconciliarse con Dios, la sangre de un cordero, a veces de un macho cabrío, tenía que ser vertida y rociada en el altar. Jesús es el prototipo divino de todos aquellos corderos que los hombres ofrecieron. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Pero el título del Cordero tiene un significado aún más profundo, el cual es una descripción de su carácter. Es el Cordero por ser manso y humilde de corazón, Mateo 11:29, benigno y pacífico, sometiendo siempre su propia voluntad a la del Padre, Juan 6:38, para que fuesen bendecidos y redimidos los hombres. Otro que no hubiera sido el Cordero habría pataleado y resistido ante el trato que recibió de los hombres. Sin embargo, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, no lo hizo así, Filipenses 2:8. La gente hizo de él lo que quiso, pero por amor a nosotros, él se sometió todo el tiempo. Cuando le injuriaban, no injurió. Cuando sufría, no amenazó. Sin tratar nunca de defender sus derechos ni de devolver golpe por golpe, sin ningún resentimiento o quejas de ninguna clase. Cuando la voluntad del Padre y la malicia de los hombres señalaron al tenebroso Calvario, el manso Cordero inclinó voluntariamente su cabeza en señal de aceptación. Isaías, al profetizar, le vio como un cordero. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores
enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Azotes, injurias, esputos, tirones de barba, la subida al monte Calvario, la enclavada en la cruz y su elevación, la abertura en su costado y el derramamiento de su sangre. Nada de esto habría acontecido si Él no hubiera sido el Cordero. Todo por pagar el precio de mi pecado. Así, no solo es el Cordero por haber muerto en la cruz, sino que murió en la cruz por ser el Cordero. Miremos siempre esta disposición en la sangre y que siempre que la mencionemos nos acordemos de la profunda humildad y total entrega del Cordero, pues es ella la que da a la sangre su maravilloso poder. Hebreos 9:14 enlaza para siempre la sangre de Cristo con la ofrenda de sí mismo a Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este es el hecho que le da a la sangre de Cristo su poder con Dios a favor de los hombres, pues esa disposición ha sido siempre de supremo valor para Dios. Él busca sobre todo la humildad, la mansedumbre y la entrega de la voluntad humana a Él. Fue para manifestar todo esto que Dios creó el primer hombre. El rechazo a andar por esa senda constituye su primer pecado y desde entonces sigue siendo la base de este. Jesús vino a la tierra para devolver esta disposición en el hombre y fue precisamente porque el Padre vio tal disposición que pudo decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Fue por el derramamiento de su sangre que dicha disposición se manifestó tan supremamente. Por eso Dios la estima tan preciosa y totalmente eficaz para el hombre y su pecado. La segunda pregunta: ¿cómo podemos experimentar todo su poder en nuestras vidas? De seguro el corazón nos dará la respuesta mientras miramos al Cordero inclinando su cabeza en el Calvario por nuestra culpa. Solo teniendo la misma actitud que le gobernó durante toda su vida y doblando la cerviz con espíritu quebrantado como Él lo hizo. Así como esa disposición y manera de ser del Cordero es la que confiere a la sangre su poder, también cuando estemos dispuestos para tener la misma naturaleza del Cordero, podremos conocer toda la plenitud de su poder en nuestras vidas. Podemos ser partícipes de su naturaleza porque por su muerte ésta nos ha sido transferida. Filipenses 2:5. Todo el fruto del Espíritu Santo mencionado en Gálatas 5:22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿qué es sino la expresión del carácter corderino del Señor Jesús con el cual el Espíritu nos quiere llenar? No olvidemos que el Señor Jesús, aunque exaltado al trono de Dios, sigue siendo el Cordero que quiere reproducirse en nosotros. Así nos lo enseña el Apocalipsis. ¿Estamos dispuestos? Pero ¿estamos dispuestos? Solo cuando ese yo duro, inflexible, defensor de sus derechos y resistente a los demás, sea quebrantado, podremos adquirir esa naturaleza mansa, tener el sentir del Cordero, y su preciosa sangre nos podrá alcanzar con su poder purificador. Podemos orar largamente pidiendo limpieza por cierto pecado y para que la paz sea restaurada en nuestros corazones. Pero si no estamos dispuestos a ser quebrantados respecto al asunto en cuestión y ser hechos partícipes de la humildad del Cordero, nada sucederá. Cada pecado que cometemos es el resultado de ese indómito yo que no quiere ceder en su actitud orgullosa. No hallaremos paz por medio de la sangre hasta que estemos dispuestos a descubrir el origen de cada pecado y a cambiar completamente la actitud indebida que lo causó mediante un arrepentimiento específico que tiene que ser siempre humillante. Esto quiere decir que no solo tenemos que tratar de sentir la humildad de Jesús, sino que tenemos que andar en la luz y estar dispuestos a recibir de Dios la revelación de cualquier pecado que haya en nuestras vidas. Luego encontraremos
que Él nos pedirá el cumplimiento de toda clase de actos costosos de arrepentimiento y rendición, y muchas veces sobre cosas que llamamos triviales e insignificantes, pero su importancia puede calcularse por lo que cuesta por nuestro orgullo corregirlas. Puede ser que Él nos muestre que hay necesidad de una confesión a determinada persona o de una restitución, Mateo 5, 23, 24. Es posible que tengamos que achicarnos, cediendo sobre alguna cosa a nuestros supuestos derechos. Si Jesús no tenía ningún derecho, ¿los tendremos nosotros? Él puede indicarnos la necesidad de ir a la persona a quien hemos hecho mal para confesarle el pecado, aun el peor de todos, nuestro resentimiento. Jesús nunca se resintió de nada ni de nadie. ¿Tendremos nosotros algún derecho para hacerlo? Él nos llama a ser francos con nuestros amigos para que nos conozcan tal como somos y podamos tener un verdadero compañerismo. Estos hechos podrán ser humillantes y todo lo contrario de nuestras acostumbradas actitudes de soberbia y egoísmo, pero así experimentaremos el verdadero quebrantamiento y seremos hechos partícipes de la humildad del Cordero. Cada vez que estemos dispuestos a hacerlo, su sangre nos limpiará de todo pecado y andaremos con Dios en vestiduras blancas y corazones llenos de su preciosa paz.